Perfecto. Bueno, compartimos entonces, como les decía, y seleccionamos este ejercicio para resolver. El número 14 del práctico número 6. Entonces, número 1, siempre leemos detenidamente el enunciado. Nos habla de un cilindro que tiene una masa de 64 kilogramos y un radio de 20 centímetros, que se encuentra sobre una superficie horizontal, ¿bien? Y es libre de girar en torno a su propio eje. Entre el cilindro y la superficie existe rozamiento, de modo que éste ruede o rueda sin resbalar. ¿Sí? Recuerden que eso es importante por la condición de rodadura. Es decir, tiene que haber rozamiento sí o sí entre el cilindro y la mesa para que cuando este objeto desciende, cuando este objeto cae, digamos, este objeto no se traslada sin rodar, patinando, sino que va a ir rodando sin deslizar. Bien, entonces se cumple la condición de rodadura. Ese detalle es importante que lo tengan en cuenta. Dice, el cilindro se encuentra unido a un cuerpo de masa M2 igual a 30 kilogramos, mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable, es algo que vamos a ir repitiendo. Recuerden para que sepan que la aceleración de todos los puntos de la cuerda es la misma. Y dice, calcula la aceleración del sistema, considerando que la masa de la polea es despreciable. Esto es lo que decía hoy. Esta masa de la polea es despreciable, por lo cual aquí no vamos a considerar sumatoria de torques en la polea, y a su vez esto nos permite saber que T1 y T2 van a ser iguales. ¿Sí? Podemos hacer de vuelta ese análisis, pero nosotros sabemos ya por el hecho de que la polea no tiene masa, que estas tensiones de acá van a ser iguales. En definitiva, la que tengo aplicada en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí. Entonces acá vamos a escribir que esto es, en vez de escribir T1 y T2, esto es T y esto es T. Y en la polea estarían aplicadas las mismas, lo cual fíjense que no sería cierto para un cuerpo real, porque si tiene las dos tensiones iguales para cada lado, evidentemente eso no va a girar. ¿Bien? Pero cuando la masa es despreciable, consideramos que las tensiones son iguales. Bien, bueno, dice, calcula la aceleración angular del cilindro. Para esto, decíamos, primero vamos a representar las fuerzas. Ya representamos la tensión, ahora podemos representar el peso, ¿sí?, del objeto. El peso de este cuerpo, que es el cuerpo 1. Va a tener una normal también. Bien. El cuerpo 2 va a tener su propio peso. ¿Sí? Vamos a anotar esto como peso 2. Aquí tenemos peso 1 y esta es la normal 1. Bien. Y como decíamos recién, aparece la fuerza de rozamiento para que se cumpla la condición de rodadura, porque de lo contrario patinaría el cuerpo, ¿sí? Se trasladaría sin rotar. Entonces, aquí vamos a representar la fuerza, que es una fuerza estática, como dijimos en algún momento, pero en ningún caso es mu estático por la normal. Eso hay que borrarlo, ¿sí? Eso es para cuerpos que no ruedan. Bien, entonces acá vamos a decir que esto es la fuerza de rozamiento. Bien, esto hay que calcularla con las ecuaciones, no hay una fórmula para el rozamiento acá, ¿bien? Eso es importante que sepan. No hay una fórmula para el rozamiento. Entonces, para resolver este sistemita, creo que hay algo en el chat, me parece que hay. Me fijo. No. Para resolver este sistema, como habíamos analizado antes, tenemos que aislar cada uno de los cuerpos. Es decir, primero vamos a analizar, no importa el orden, ¿no? Pero vamos a analizar este cuerpo y este cuerpo. Ya la polea no la consideramos porque no tiene masa, si no, no habría ninguna ecuación ahí, nos quedaría 0 igual a 0. Bien, vamos primero a establecer el sistema de referencia, como hemos dicho antes. Observen que vamos con negro. Este cuerpo desciende, ¿sí? O sea, va a moverse hacia abajo, verticalmente. Por lo tanto, a este eje lo vamos a tomar positivo en dirección del movimiento. Bien, positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Y el eje de acá, para el cuerpo de arriba, ¿no?, que está en la superficie horizontal,
vamos a considerar que el sistema de referencia también es positivo en dirección del movimiento. Vamos a tomar positivo acá. Bien, entonces todas las fuerzas que tengan esta dirección, este sentido, son positivas, las que tengan sentido contrario son negativas. Y para abajo lo mismo, ¿no? Lo que está hacia abajo es positivo, lo que está hacia arriba es negativo. Estas son todas las fuerzas que existen, aplicadas, ¿sí? Y vamos a plantear entonces, para el cuerpo de masa M2, acá, cuerpo de masa M2, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas que va a ser en el eje, si quieren, le llamamos el eje de movimiento, ¿no? Va a ser la masa 2 por la aceleración que tenga ese cuerpo. Bien, en esta dirección, hacia abajo. Y es la única ecuación que tenemos para el cuerpo, ¿sí? Vamos a representar acá las fuerzas, habíamos dicho que el peso es positivo, entonces nos queda que el peso 2 menos la tensión es igual a la masa del cuerpo 2. Y habíamos dicho que la aceleración es igual para un cuerpo que para el otro, pero ahora vamos a ver bien esta aceleración, cuál sería para el caso del cilindro. ¿Sí? O vamos a dejarla como aceleración 2 por ahora, que es la aceleración del cuerpo 2. Yo como que veo que puede ser que el chat haya algo, ¿no? No, porque voy a titilar una señal ahí, pero bueno, debe ser otra cosa. Vamos al caso del cilindro. Y acá está lo interesante. Porque en el caso del cilindro, como está rotando, vamos a tener que aplicar sumatoria de torques. Y también podemos aplicar sumatoria de fuerzas, ¿sí? Las dos cosas pasan. Sumatoria de fuerzas en el cuerpo y en el cilindro. Vamos a primero, en primer lugar, vamos a calcular la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en el cilindro va a ser la masa del cilindro por la aceleración que tenga el cilindro. Pero acá, fíjense que a diferencia del cuerpo que está suspendido, ¿se acuerdan que este cuerpo sería un cuerpo rígido que se está trasladando hacia abajo nada más? Entonces todos los puntos tienen la misma velocidad y la misma aceleración. No pasa lo mismo con este cuerpo que está rotando. Este cuerpo que está rotando tendrá partículas que se están moviendo en este momento hacia arriba porque están girando y a su vez se está trasladando hacia adelante, o sea que hay partículas que van a tener esta velocidad acá, la de acá va a tener una velocidad así, esta así. Entonces todos los cuerpos, todos los puntos que lo componen tienen una velocidad distinta y una aceleración distinta. Entonces cuando yo planteo la ley de Newton, esta aceleración, ¿a qué punto me voy a referir para plantear estas ecuaciones? Más o menos, si se El dan... centro de masa sería. Claro, en vez de elegir cualquier punto, yo para poder describir el movimiento de un cuerpo rígido, muy bien lo que acaban de decir, vamos a elegir el punto central, que es el centro de masa. Centro de masa. Entonces, acá lo que nos interesa, cuando este cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿sí? Como un todo, todos los cuerpos tienen distintas velocidades y aceleraciones, pero el centro de masa me va a interesar particularmente cuando se traslada. Fíjense que el punto que me va a decir cómo se traslada el cuerpo va a ser el del centro de masa, porque ese punto no está rotando, ¿sí? Está en el centro, está en el eje. Entonces se va a trasladar solamente. Y a mí lo que me interesa es la aceleración del centro de masa, que sería el movimiento del cuerpo como un todo. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribir en el cilindro la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Se entiende? Esto es en el cilindro. Si quieren hacemos acá una línea divisoria, si les parece, para diferenciar ambos cuerpos. Entonces, ¿es válida la ley de Newton para un cuerpo rígido para sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración? Correcto. También tenemos la expresión que nos da cuenta de la rotación, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. A ver, esta sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿cuáles serían según el sistema de referencia que usamos? ¿Cuál les parece? Menos fuerza de rozamiento, es más tensión. Exacto. El resto está de acuerdo, no hay ninguna otra fuerza. Representamos todas las que había.
Entonces, según este sistema, la tensión es positiva, la fuerza de rozamiento es negativa. Por lo tanto, aquí vamos a decir que, vamos a analizar, vamos a poner que es X, ¿sí? Que es X. Aquí tendríamos que la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 1 por la aceleración del centro de masa. ¿Cómo va a ser la aceleración del centro de masa? Fíjense que la cuerda estaría enganchada ahí, ¿no? El eje. Entonces, ¿cómo sería la aceleración del centro de masa, la aceleración de la cuerda y finalmente la aceleración de este cuerpo? ¿Cómo van a ser? Iguales. Iguales. Bien, 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 bien. En el chat, Bruno pone as. Sí, la aceleración, ¿no? Quieres decir. Ah, Bruno, vos pusiste en el parcial, ahora que me acuerdo, sí, que ponías. Yo pensé que era movimiento armónico simple, pero ponía la sumatoria de fuerza igual así. Yo digo, qué raro, pone más. Yo digo movimiento armónico simple, pero ¿te estás refiriendo a aceleración? O no sabía si. Pero bueno, esos son detalles particulares del parcial, después podemos charlarlo. Por acá, me acordé porque justito recién pusiste a ese, por eso me acordé. Entonces, a ver. Aceleración. Pero claro, fíjate que aceleración lo está escribiendo con C y vos ponías as, por eso me surgía la duda. Bien. Bueno, entonces lo que les decía, no sé por qué escribí eso, es que la aceleración de este. Ah, escribí eso para explicar lo que había escrito Bruno. La aceleración de este cuerpo, es decir, la aceleración 2 que aparece acá, esta aceleración del cuerpo 2 va a ser igual a la aceleración del centro de masa del cilindro, porque está unido ahí, y todo desciende o se mueve con la misma aceleración, porque la cuerda es inextensible. Entonces, si tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, el centro de masa del cilindro tendrá la misma aceleración por estar unido ahí, ¿no? Ah, la S del sistema. Bien, Bruno, gracias por la aclaración. Entonces, fíjense que acá esta aceleración del centro de masa y la aceleración 2 es la misma. ¿Sí? Es la misma. Entonces, si nosotros pasamos en limpio esto, tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas. Perdón, dos ecuaciones y ahora vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Vamos a pasarla en limpio. La masa del cuerpo 2 por la gravedad menos la tensión es masa por aceleración. Vamos a llamarle a esta aceleración, le llamamos A. ¿Sí? Entonces va a ser la masa del 2 por la aceleración. En vez de llamar la aceleración 2, le llamo A, porque va a ser igual a la otra. Y después la otra ecuación sería que la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 1 por la aceleración del centro de masa, que le llamamos A. Entonces tenemos este sistemita. ¿Cuántas ecuaciones hay y cuántas incógnitas? Serían dos ecuaciones y tres incógnitas. Bien, ¿cuáles son las incógnitas? ¿La aceleración? La aceleración, que es lo que hay que sacar, la tensión y Bien. la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento, exacto. Entonces no me alcanza a mí para resolverlo esto, ¿no? O sea, necesito una ecuación más. Y ahí es donde venimos a la sumatoria de torques. Y acá hay una cuestión súper central en lo que es cuerpo rígido, que ya lo hemos charlado, pero se hace evidente cuando aplicamos un problema. Yo voy a calcular, para obtener otra ecuación, voy a analizar acá la sumatoria de torques, ¿bien? Pero para analizar la sumatoria de torques, ¿qué es fundamental que yo elija? ¿Qué es fundamental que elija para plantear sumatoria de torques? ¿Se acuerdan que es torque respecto a un punto? A ver, el chat, ¿dicen algo? Eje de referencia, bien. Bien, Bruno. ¿Se acuerdan que el torque es torque respecto a un punto?
¿sí? O a un eje. Entonces es fundamental, cuando decimos fuerza por distancia, si yo le digo cuál es el torque de esta fuerza tensión o el torque de la fuerza de rozamiento, ustedes me van a decir, no tengo ni idea, o sea, es fuerza por distancia. ¿Pero qué distancia? Esa es la pregunta central, ¿qué distancia? Entonces, para pensar en distancia, tengo que elegir sí o sí un punto alrededor del cual voy a hacer girar el cuerpo, ¿bien? Y a partir del cual yo voy a calcular los torques y el momento de inercia. Entonces, paso número 1, algo que pareció en la teoría, ¿no? Que apareció en la teoría, es justamente elegir el punto o el eje de rotación. El eje de rotación, en este caso, fíjense que uno podría elegir el centro de masa, porque el objeto está girando alrededor de ese centro, ¿no? Esto va a tener una cierta aceleración angular, dijimos. Si esto se mueve en forma acelerada, el centro de masa, entonces, obviamente que va a haber una aceleración angular igual a la aceleración. Acá vamos a recordar un poquito la condición de rodadura. A ver, borro un poquito esto y venimos a la condición de rodadura, con azul. Recuerden la condición de rodadura. Decíamos que en un cuerpo rígido que rota sin trasladarse, perdón, rota sin deslizar, la velocidad acá abajo en el punto de contacto es cero, ¿sí? Instantáneamente, o sea, no está patinando el objeto. Y decíamos que la velocidad del centro de masa era igual a la velocidad angular por el radio r, y también la aceleración del centro de masa va a ser alfa por r. Es decir, que si yo conozco la aceleración angular a la que está girando el cuerpo, ¿sí? Lo multiplico por el radio y voy a tener la aceleración a la que se traslada el centro de masa. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Se cumple esta condición de rodadura. Por lo tanto, este alfa a mí me va a resultar de acá, ¿no? La aceleración del centro de masa dividido el radio va a ser alfa. Condición de rodadura sumamente importante. Voy a colocarlo aquí. Sumamente importante. Se cumplen esas relaciones. Y ahora vamos nosotros a plantear, como conté recién, sumatoria de torques para este cuerpo, pero fundamentalmente respecto a qué punto, porque cuando hacemos sumatoria de torques acá, ¿sí? Si yo digo, bueno, en el cilindro voy a hacer sumatoria, ahora voy a hacer sumatoria de torques, respecto a un punto. Siempre voy a poner un punto ahí. Es igual al momento de inercia respecto a ese punto por la aceleración angular. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre el momento de inercia va a depender del eje de rotación. ¿Sí? Cuando digo ese punto me refiero al eje de rotación, ¿no? El punto que uno elige acá en el plano. Si nosotros elegimos el centro de masa, entonces el cuerpo está rotando alrededor del centro de masa y voy a calcular los torques respecto a ese punto. Y el momento de inercia va a ser respecto al centro de masa. Por lo tanto, si yo elijo este punto de acá, ¿sí? Como centro de masa, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir que la sumatoria de torques, si elijo el centro de masa, directamente va a ser sumatoria de torques respecto al centro de masa, siempre ustedes van a tener que indicar acá respecto a quién, y va a ser el momento de inercia entonces respecto al centro de masa. Bueno, vamos al gráfico y vamos a analizar qué fuerzas realizan torque respecto a este punto, acá al centro de masa, respecto a ese punto. Y ahí quiero que todos prendan el micrófono y me digan, en lo posible, qué fuerzas realizan torque sobre el cilindro, ¿no? Respecto a este punto que es el centro de masa. ¿No se animan? Bueno, le hago la pregunta. La tensión. Sería la de fricción y... A ver... ¿Alguna más? Es que
estaría pensando en la detención, pero Bueno, pensemos eso, justamente le iba a no, preguntar. no tiene distancia del centro de masa, entonces no. Exacto, exacto. Recuerden que toda ¿No habría fuerza que que... correr el ¿Cómo? punto? ¿No habría que correr el eje de referencia ahí? ¿Por qué? Ah, no, porque justo la tensión estaba en el eje y te da que la distancia es cero. Claro. Y que quedaba solo la fuerza de rozamiento, pero no. Bien, pero Estaba pensando. lo que decide es interesante, porque uno en realidad podría elegir esto, lo que, fíjense que yo lo que hice fue poner el punto de rotación o el eje en el centro de masa, lo hice coincidir con el centro de masa. Entonces, las fuerzas que pasan por ese punto, la distancia va a ser cero de la fuerza al punto. Por lo tanto, no van a ser torque. Es decir, que la tensión no hace torque porque el brazo de palanca, la distancia perpendicular, es cero, está pasando por el punto. La normal lo mismo, la fuerza normal no hace torque porque está pasando por el centro de masa. El peso tampoco hace torque porque pasa por el centro de masa. Entonces, de todas las cuatro fuerzas que tengo, ya descarté el torque de 3. Como decía el compañero, la única fuerza que va a ser torque, cuya recta de acción, digamos, está corrida del centro, una cierta distancia de, es la fuerza de rozamiento. Y fíjense que la fuerza de rozamiento es la que tiende a hacerlo girar en sentido horario, ¿no? Entonces podemos tomar, ya que tomamos que el eje positivo es hacia la derecha, en los torques también van a ser positivos en sentido horario para acompañar ese movimiento. ¿Sí? Esto es para los torques y la aceleración angular. Bien, va a ser positiva en sentido horario. Por lo tanto, ¿qué signo va a tener el torque de la fuerza de rozamiento? Si quieren, vamos un Positiva. positivo, ¿no? Y Sí. alguno podrá decirme, pero ¿cómo? Si la fuerza de rozamiento apunta hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento sería negativa. Entonces, por eso, ¿no sería negativo el torque? Me pueden decir. Yo me adelanto a las preguntas que pueden surgir. Recuerden que cuando calculamos torque, estamos trabajando con el módulo del torque, entonces eso era el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo. ¿Sí? Esto sería el módulo del torque. Entonces hablamos de módulo de R, que sería distancia esto, módulo de F y el seno del ángulo. Recuerden que si agrupamos acá F por el seno del ángulo, es la fuerza perpendicular, y si decimos R por el seno del ángulo, es la distancia perpendicular. ¿Bien? Pero fíjense que claramente es módulo. Nosotros estamos calculando el módulo. El signo no se lo puede dar el signo de la fuerza. No es que el rozamiento es negativo, entonces el torque va a ser negativo. Lo que tengo que ver para el signo del torque es si lo va a girar en sentido horario o antihorario, correspondientemente con el sistema de referencia que yo adopté. Porque fíjense que yo adopto dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia para la traslación, ¿sí? Y acompañando a la traslación tiene que estar el sentido de referencia, digamos, el sistema de referencia de la rotación. Entonces tomé positivo tanto para la derecha como el giro horario. Por lo tanto, el signo me lo va a dar solamente esto. Esto porque estamos trabajando con módulos, ¿está bien? Si fuese vectorial, ya saben que el vector le va a dar directamente el sentido del torque. ¿Me siguieron? Entonces, si vamos un poquito a las cuentas, o sea, quiero saber si me siguieron, ¿no? Básicamente. No. No escucho a nadie, ¿eh? Ah, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a calcular la sumatoria de torque. Yo acá voy a poner el torque del peso más el torque de la normal más el torque de la tensión, ¿sí? Más el torque de la fuerza de rozamiento. Y esto va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por alfa, ¿bien? Que es lo que dijimos hoy. Acá lo único que hice es justamente decir que todo esto es la sumatoria de torques, esto que está acá. O sea, sumé todos los torques, pero ¿qué dije recién? Que estos torques de acá, como pasan por el centro de rotación, ¿sí? O el eje de rotación que yo seleccioné, la distancia de cada fuerza al punto es nula.
la distancia, entonces valen 0 todos los torques, excepto el torque de la fuerza de rozamiento, que es positivo porque tiende a girar lo horario, ¿sí? Porque es el signo que definimos acá. Aquí dijimos positivo horario, eso lo definen ustedes al principio. Si alguien quiere definir negativo o antihorario, bueno, tendrá que definir que este eje es negativo, es positivo para el otro lado, ¿no? Perdón, estoy diciendo, si alguien define positivo en sentido antihorario, tendrá que definir positivo hacia la izquierda, y positivo hacia arriba. Eso va a depender de la elección que haga cada uno. Como acá yo sé que esto va a tener un movimiento acelerado hacia la derecha y hacia abajo este cuerpo, bueno, tomo positivo ahí y ya la aceleración me va a dar positiva. Bueno, entonces volviendo a la expresión, lo único que me va a quedar acá es que tengo el torque de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa, va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Queda una ecuación más sencillita y ahora vamos a ver cuánto vale el torque de la fuerza de rozamiento. ¿Cómo lo calcularían? ¿Cuál es, digamos, es fuerza por distancia perpendicular, o sea, por brazo de palanca? ¿Dónde está el brazo de Sería por el palanca? radio. El radio, esta es la Fuerza de distancia. rozamiento por el radio. Exacto. Esto es R. R. Entonces, la fuerza de rozamiento multiplicada por esa distancia, que es el radio, va a ser el torque de esa fuerza y es positivo. Y es simplemente eso. Son perpendiculares, por eso sería por el seno de 90, ¿no? Y ahí no, el torque quedaría simplemente fuerza de rozamiento por R. Acá. El torque va a quedar fuerza de rozamiento multiplicada por el radio, va a ser positivo, y esto va a ser igual al momento de inercia de un cilindro, es un cilindro lo que teníamos ahí, entonces es un medio por la masa del cilindro por R cuadrado del cilindro. ¿Bien? Eso va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, multiplicado por alfa. Alfa, ¿quién es? La aceleración del centro de masa dividido el radio. Y fíjense que esto siempre va a pasar algo así, se va a simplificar, ¿sí? Esto recuerden que es un signo más. Entonces, observen que podemos cancelar este radio con este cuadrado, este radio con este radio, y me queda simplemente que la fuerza de rozamiento va a ser igual a un medio por la masa del cuerpo, por la aceleración del centro de masa que habíamos dicho que era simplemente A. Por lo tanto, ahora tenemos una ecuación más, gracias a la sumatoria de torques, tenemos una ecuación más para poder resolver nuestro sistema, que faltaba una ecuación. Teníamos 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, ahora ya tenemos lo que vale la fuerza de rozamiento. Nunca el rozamiento es mu estático por la normal acá. Siempre sale de la fórmula, ¿bien? Porque en rodadura no se cumple eso. O sea, recuerden que mu estático por la normal es el rozamiento máximo que podría haber entre dos superficies. Es una situación extrema. Que cuando empujamos un cuerpo sí podemos charlar de eso, pero aquí estamos hablando de condición de rodadura. Entonces, volviendo a la ecuación, me fui cada vez más grande con las letras, pero observemos que tenemos estas dos ecuaciones y ahora ya conocemos la fuerza de rozamiento, que vale un medio de la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa, que en definitiva esta aceleración del centro de masa no es ni más ni menos que A. Entonces vamos a agregarla acá. Vamos a agregarla acá y vamos a decir que la fuerza de rozamiento es igual a un medio por la masa del cilindro por la aceleración. Y ahora sí, efectivamente, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si quiere resolverlo por Cramer, tranquilamente, pero no creo que caigan en Cramer. Es un sistemita sencillo, donde podemos hacer sustituciones, ¿no? Me acordé de Cramer porque estamos hablando de un CEL, ¿no es cierto? Un sistema de ecuaciones lineales, y en álgebra vienen un montón de métodos. Bueno, vamos a hacer acá sencillamente una sustitución. Fíjense que el rozamiento yo ya lo puedo reemplazar por lo que vale. Y aquí me va a quedar, en esta expresión, voy a tener tensión menos un medio por la masa del cilindro por la aceleración igual
a la masa 1 por la aceleración. Ya apareció la aceleración ahí, eliminé la fuerza de rozamiento. Entonces ahora voy a tener estas dos ecuaciones de acá arriba, porque ya reemplacé la tercera en la segunda, con dos incógnitas. Fíjense que va a ser la tensión y la aceleración las únicas incógnitas. Por lo tanto, lo que puedo hacer es despejar la tensión de una de ellas, por ejemplo acá. Esto me va a quedar que va a ser masa 1 por aceleración, más 1/2 de la masa del cilindro por la aceleración. Voy a mirar el chat, que hay 4 mensajes, algo pasó. Bien. Ahí está, muy bien, no había leído el mensaje, Bruno, ahora veo que habías puesto sí, o sea que la aclaración estuvo bien. Y según lo que dijo al principio, no, Bruno, bien, perfecto, perfecto. Está buenísimo que participen de esa manera, que vayan entre ustedes también contestándose, eso está buenísimo. Por lo tanto, acá vamos a reemplazar, o sea, estamos haciendo sustituciones, así que ya tenemos la tensión despejada en función de la aceleración. Lo que voy a hacer es reemplazarla en la ecuación de arriba, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una buena flecha. Voy a reemplazar esta tensión ahí. Y de esta manera me va a quedar, fíjense ya el sistema resuelto. Vamos a escribirlo. Fíjense que sería M2 por G menos la tensión. Es decir, M2 por G menos la tensión que va a ser M1 por A más 1/2 por la masa del cilindro por la aceleración. Y esto va a ser igual, volvemos a la ecuación, fíjense la primera ecuación, a masa 2 por aceleración. De vuelta, como hicimos antes, nuestra incógnita de la aceleración vamos a agruparla, ¿sí? Nos va a quedar que M2 por G menos M1 por A menos 1/2 masa del cilindro por la aceleración va a ser igual a M2 por A, y pasamos estos términos sumando, o sumamos a ambos lados de igualdad la misma cantidad, como sería correcto decirlo. Tenemos que M2 por la gravedad va a ser igual, fíjense, a M1 por la aceleración, más M2 por la aceleración, más 1/2 masa del cilindro por aceleración. Sacamos factor común, y en definitiva vamos a tener que la aceleración va a ser igual de vuelta a un factor de G. Yo me gusta expresarlo como un factor de G porque es una aceleración multiplicada por un valor constante, sobre M1 más M2 más 1/2 por la masa del cilindro, y todo esto multiplicado por la gravedad, que es lo mismo poner G acá adentro, ¿no? Pero yo lo que hago es expresarlo como este cociente. Fíjense que va a ser un cociente menor que 1 siempre, porque en numerador y denominador tenemos la masa 2. O sea que esto valdría 1 cuando M1 es 0 y la masa del cilindro es 0. Como esas masas en realidad existen y son positivas, este cociente va a ser un valor menor que 1. Por lo tanto, la aceleración del sistema jamás puede ser mayor al de la gravedad, como vimos antes en dinámica, ¿sí? Excepto que una fuerza actúe sobre el cuerpo, por ejemplo, tirando esto hacia abajo o empujando el cilindro hacia la derecha. Entonces ahí sí uno podría tener una aceleración mayor que la gravedad. Pero si esto, fíjense que está cayendo por su propio peso este cuerpo. Cuando corto la cuerda, si yo corto la cuerda, ¿con qué aceleración va a caer el cuerpo? La gravedad. Exacto, si corto la cuerda va a quedar libre, entonces va a actuar el propio peso y va a caer con la aceleración de la gravedad. El peso está actuando siempre, pero cuando está la cuerda sosteniéndolo y el sistema se mueve, va a haber fíjense, una sumatoria de fuerzas distinta de 0, pero no va a ser igual al peso, va a ser menor al peso. Entonces la aceleración va a ser menor. Nunca puede dar una aceleración en este tipo de sistemas, nunca la aceleración puede ser mayor a G. Jamás. ¿Sí? Porque las únicas fuerzas que están actuando son los pesos y las fuerzas de contacto, las tensiones. Entonces, si le da mayor a G, ahí hay un error. Tienen que calcularlo de vuelta o replantearlo. Otra cosa que les quería decir es lo siguiente. El primer paso que dimos para resolver el problema con torques es seleccionar el punto a partir del cual voy a calcular los torques. Y eso no es algo menor, es algo de suma importancia. De suma importancia. Yo lo podría haber resuelto de otra manera y hubiese sido más sencillo.
Bien, como dijo alguien ahí, alguien preguntó, no tengo que correr el punto. En un principio, los puntos que voy a elegir son ejes de rotación, ¿sí? Recuerden que yo podría haber elegido, este punto también es un punto de rotación instantáneo, ¿sí? Recuerden que si no resbala acá la velocidad instantánea es nula. Bien, ese punto estaría quieto. Después podemos ver alguna simulación que indique eso. No sé ni qué hora es, si nos pasamos. ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Me dicen la hora? No tengo acá mano. Las 12. Perfecto, perfecto. Vamos No, a... ¿Eh? las 12 clavos. Bien, exacto. Tenía un reloj interno, ¿viste? Vamos a analizarlo de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si nosotros hubiésemos hecho lo siguiente? O vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a agarrar solamente esto. Vamos a traer una nueva diapositiva. Y vamos a agrandarlo. Yo ya tenía que la sumatoria, vamos a representar de vuelta rápidamente las fuerzas, no quiero dejar a nadie sin el almuerzo. Vamos a representar las fuerzas. No está en escala, pero bueno, básicamente vamos a hacerlo rapidito, normal. Fuerza de rozamiento. Bien. Peso 1, peso 2, tensión T, como la polea no tiene masa, las tensiones son iguales, fuerzas de rozamiento y normal. Bien, habíamos dicho que para el cuerpo de masa M2 teníamos que la sumatoria de fuerzas es igual a M2 por A. Es decir, peso 2 menos tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Bien, esa la sacamos fácil, siempre el sistema de referencia positivo hacia abajo. Todo lo que dije antes es válido, ¿sí? Ahora, yo para calcular los torques, fíjense que hoy me apareció, en la sumatoria de fuerzas en X me apareció el rozamiento, cosa que no conocía. Pero ¿qué pasa si yo sé que en esta ecuación tengo la tensión como incógnita y la aceleración? Entonces, como tengo la tensión como incógnita y la aceleración, yo podría elegir el torque en este punto, ¿sí? Para eliminar el torque de la fuerza de rozamiento. Esa es la parte importante de torque. Siempre voy a elegir un punto y tengo que respetarlo. No se puede elegir cualquier punto, en realidad se eligen puntos que corresponden a ejes de rotación. ¿Bien? Entonces, si yo elijo este punto y le llamo O, para el cuerpo, para el cilindro, digamos, voy a tener que calcular la sumatoria de torques respecto a O y va a ser el momento de inercia respecto a O por alfa. Y acá hay algo de suma importancia que estoy, como le estaba diciendo hoy. Díganme qué fuerzas hacen torque respecto a este punto. ¿El rozamiento hace torque? No. No. Porque no tiene distancia. Exacto, pasa por el punto, o sea, la distancia vale 0, entonces no hace torque. El ¿Y no peso haría hace torque torque. el peso y el Newton? ¿Cómo? El peso y la normal, porque no se puede elegir Newton. ¿No haría torque ahí, en este caso? Yo tomé el punto Pues, este que está alineado, ¿no? Con el mm, centro y la vertical. Entonces La pasarían por tensión ahí. hace torque. ¿Cómo? La Claro, tensión ofrece torque. exacto. Miremos que el peso está pasando por ese punto. La normal también. ¿Sí? no Entonces la sé, única... como no estaba en el centro de masa en sí, empecé a dudar. No, pero claro, lo importante es la recta que contiene... Está bien la pregunta, ¿eh? La recta que contiene a las fuerzas está pasando por el punto. Entonces siempre lo importante no es distancia de fuerza al punto, sino de la recta al punto, ¿no? Si uno tiene una fuerza acá, por ejemplo, vamos a hacer así. Si uno tiene una fuerza acá y tiene un punto acá, ¿sí? El torque tiene que ver con la distancia del punto a la recta que contiene la fuerza. O sea que sería esta distancia. ¿Bien? Por lo tanto, toda fuerza que pase, ¿sí?, por la línea esta que contiene, digamos, al punto, ¿sí?, el torque va a ser nulo. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos que tanto el torque de la normal como el torque del peso va a ser nulo porque pasaría por ese punto, su recta de acción. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos a tomar el torque acá, lo que estamos pensando recién. Como decía el compañero, la única fuerza que tiene una distancia, digamos, al punto de aplicación, que esa distancia justamente vale R,
R minúscula que decíamos hoy, va a ser la tensión. O sea que la tensión hace torque. ¿Y qué signo va a tener ese torque si lo hace en sentido horario? Positivo, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero venirme acá y borro un poquito todo esto, lo que voy a tener es que, fíjense que ya no es centro de masa, sino que es momento de inercia respecto al punto O y torque respecto a O. Voy a tener que el torque lo produce la tensión multiplicada por el radio, va a ser positivo, y esto va a ser igual a el momento de inercia del cuerpo, pero alrededor de este eje. Entonces, como yo lo desplacé al eje paralelamente del centro de masa hasta este punto, ¿qué tengo que aplicar? El teorema de Steiner. ejes paralelos. Steiner, teorema de ejes paralelos, muy bien. Entonces va a ser I, centro de masa, más la masa por lo que la masa del cilindro, por lo que lo desplacé al cuadrado. En este caso lo desplacé R. Y esto por alfa. Y fíjense que así de simple yo voy a trabajar con el torque de la fuerza de la tensión, ¿no? Esto va a ser, como es un cilindro, es un medio por la masa por R cuadrado, más masa del cilindro, ¿no? Por R cuadrado, por alfa. Bien, fíjense que tenemos tensión por el radio, esto es 3 medios de la masa del cilindro por el radio cuadrado, y acá tenemos la aceleración del centro de masa sobre el radio por la condición de rodadura. Entonces, observen que de vuelta tachamos los radios, esta es la parte linda que se simplifica todo, tachamos radios, y va a quedar que el torque, perdón, la tensión, ¿sí? Queda que la tensión T es igual a 3 medios de la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa, que es A, en definitiva es la aceleración del sistema, ¿se acuerdan? Entonces, ya tenemos otra ecuación donde no interviene el rozamiento. ¿Por qué? Porque la eliminé al poner torque en el punto de contacto. Entonces tengo esta ecuación, ¿sí? Y a su vez tengo la ecuación que vimos hoy, que es esta. Por lo tanto, me queda un sistemita re sencillo, donde yo sé que la tensión por el radio la podría despejar de cualquiera, ¿no? La puedo despejar de acá. Fíjense que de acá me va a decir a mí que la tensión vale masa 2 por la gravedad menos masa 2 por aceleración. Esto es igual a la tensión, ¿no? De esa ecuación. Y esa tensión, según lo que vimos hoy, no es ni más ni menos que lo que tenemos acá. 3 medios de la masa del cilindro por aceleración. Entonces podría directamente decir esto. M2 por G menos M2 por A va a ser igual a 3 medios de la masa del cilindro por la aceleración. Y en definitiva, cuando agrupo la aceleración, ¿sí? Me va a quedar justamente que la aceleración va a ser igual a la masa 2 por la gravedad sobre la suma de las masas, ¿no? Va a quedar la masa 2 más 3 medios de la masa del cilindro. Y esta sería la aceleración del sistema, que debería darnos lo mismo de una forma o de otra. ¿Sí? Fíjense que hoy, en la anterior, nos quedó, llegamos a calcular la aceleración, masa 1, masa 2, ¿por qué masa 1, masa 2? Acá hice algo mal, ¿eh? Masa 1, sí, masa 1, a ver, ¿dónde puse? ¿Dónde fue que? Vieron que acá saltó un error. Claro, masa 1 es la masa del cilindro acá directamente. Es la masa del cilindro, es la del cuerpo 1. Y después acá de vuelta aparece la masa del cilindro. Así que acá la masa M1 esta es la masa del cilindro. Vamos a corregir eso. O sea, si bien acá se llama masa M1, donde puse masa del cilindro acá en la sumatoria de fuerzas, fíjense que sería masa M1. Solamente un cambio de nombre. Y eso me llevó a algún error. Fíjense que en todo momento le pusimos masa 1, ¿ven? La cambié acá yo. La cambié ahí. Acá también, ¿sí? Acá es masa del cilindro. Masa M1. Entonces acá me quedó algo mal, porque he mezclado las cosas, puse masa del cilindro y masa M1 cuando estas son la misma. Fíjense que esta masa de acá, masa 1 y la masa del cilindro es M1.
Menos mal que los comparamos, así no les queda ningún error acá. M del cilindro decimos que es M1. ¿Sí? M1. Entonces, ¿qué pasa? Acá, si esto es M1 y esto de acá es M1, la masa del cilindro es la misma, ¿cuánto queda 1 más 1 medio? 3 medios de 1. 3 medios, creo que tenemos allá. Lo único que hice fue cambiarle el subíndice ahí, entonces eso me llevó a separar las masas. Pero fíjense que esto va a quedar que es M2 por la gravedad dividido 3 medios de la masa 1 más de masa 2, ¿no? Y observen que de una manera o de otra, obviamente que hay que llegar al mismísimo resultado, porque el sistema se va a comportar de una manera única sin importar cómo lo analice el ser humano. Bien, la naturaleza sigue su curso, su rumbo, y de un método u otro tiene que tener el mismo resultado. Si no, es indicativo de que algo estaba mal, por eso nos vino bien comparar una diapositiva con la otra, ¿no? Fíjense que acá, la expresión de la aceleración nos dio que es la masa 2 por la gravedad, sobre la masa 2 más 3 medios de la masa del centro de masa, del cilindro. Acá de vuelta vamos a poner masa M1, bueno, acá es la misma, ¿no? Por eso nos quedó así. ¿Se entendió? Si tuvieran que calcular la Sí. tensión, bueno, me alegro, buenísimo. Si tuvieran que calcular la tensión, ¿qué harían? Porque creo que lo pregunta, ¿cuánto vale la aceleración del sistema y la tensión? Van a venir a la fórmula esta, a cualquiera que hayan despejado, y calculan la tensión, sabiendo la aceleración, ya pueden calcular la tensión. Si quieren saber la fuerza de rozamiento, que se las puedo preguntar, se las podemos preguntar. Vienen a la fórmula del rozamiento, ¿sí? Y la calculan del sistema, ¿sí? Nunca, repito, nunca es mu estático por la normal, jamás. En rodadura. La calculan directamente de acá. Fíjense que si tuvieran la aceleración del centro de masa, o lo que es lo mismo del sistema, tendrían la fuerza de rozamiento. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, Se entendió, se no, no. entendió. Se entendió, la verdad. Perfecto, entonces me alegro muchísimo. Los invito entonces a que a partir de hoy o de la semana que viene, cuando ustedes quieran, que practiquen, que les quede un rato, obviamente, le van a dedicar a este práctico y van a avanzar todo lo que puedan, ¿sí? Ya con todo lo que vimos pueden hacer absolutamente todo el práctico. Me vengo acá como para mostrarles, pero ya estuvimos mirando un poquito, que los últimos dos son de conservación de L, que son súper sencillos, ¿sí? Porque aquí en estos dos hay que usar el principio de que L se conserva, ¿sí? O sea, lo mismo que delta L es igual a 0. Entonces L final es igual a L inicial. Por lo tanto, I inicial por omega inicial es igual al momento de inercia final por omega final. En estos dos, digamos, trabajen eso, son simples. Después, este problemita que decían que era feo, los invito, los desafío a que lo hagan. Bien. El 16 también, que es un poquito feo, también los desafío a que lo hagan. Y después pueden hacer con lo que vimos hoy, les viene re bien para hacer el 15. Porque es parecido al que vimos recién al 14, pero tiene una inclinación donde está apoyado el cilindro. Entonces ahí tienen que descomponer el peso en sus componentes y van a ver que el torque tiene que ver con la componente a lo largo de este eje de movimiento. ¿Sí? Bueno, de todas maneras lo vamos a ver. Ustedes consulten en el chat. Aprovechen el chat, no, en los foros. Aprovechen los foros a full porque los profes van a estar atentos a eso. Así que les recomiendo que trabajen y que pregunten lo que quieran. No tengan miedo de preguntar ni vergüenza. Acá todos estamos en cero. Son temas nuevos que nunca vieron en su vida y que son difíciles, si uno quisiera decirlo, hasta que uno se pone, digamos, en práctica con todo esto, ¿no? Y bueno, los de equilibrio, nos quedó ver los de equilibrio, pero esto, digamos, sumatoria de torque igual a 0. Elijan un punto de contacto, y sumatoria de fuerza igual a 0 para estudiar el equilibrio, y podemos después realizar en alguna práctica, creo que hemos explicado en algún videíto, si miran en el canal, algún problemita de estos, de la rueda y demás. Así que bueno, por hoy, chicos, creo que es suficiente. En el chat tengo una duda, esta segunda parte son 4 prácticos también. Sí, creo que sí, según el cronograma, si miran el cronograma, vamos acá. Según el cronograma, vimos partículas. Sistema de partículas. Cuerpo rígido, vamos a ver hidrostática, hidrodinámica y termodinámica. ¿Sí? Son 4 grandes bloques ahí, así que son 4.
Bien, perfecto, Jerónimo. Y creo que no me queda nada más por decirles. Solamente que practiquen, que las dudas que tengan, ya les digo, no tengan miedo a preguntar. A veces el lenguaje escrito, son 12:15, el lenguaje escrito es más difícil a veces de expresar. Ustedes van a hacer una pregunta en el foro, tienen que tratar de ser claros para que podamos entender qué quiere decir, que es diferente a cuando uno habla y transmite una duda. Así que si escriben en los foros, por favor, digamos, traten de expresarlo lo más claro posible, pongan una foto de lo que hicieron. Los profes hay varios profes que están atendiendo los foros, así que aprovechen eso. Y bueno, de todas maneras, la semana que viene, semana de estudiantes, se juntan el lunes con Betina. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Genial, muchas Bueno, gracias. Los felicito por Muchas haber, gracias. Hasta por haber luego. llegado hasta el final. Muy bien. Chao, hasta Muy luego. aplicados. Dale, chao, chao. hasta luego. Chao. Chao, chao.